Om 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 Narayanaaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tano Vishnu Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Bueno, entonces vamos a hablar hoy sobre los 4 yogas principales o los 4 yogas esenciales, que son muy, hoy en día muy abordados, pero no todo el mundo entiende, como que están todos mezclados, o están por un lado individualizados o por otro lado todos mezclados, ¿no? Y los 4 yogas principales, que después dan origen a subsistemas de yoga, ¿no? Son 4, ¿no? Y vamos a hablar en este video sobre los 4 en general, y después en otros videos vamos a detenernos en cada uno de ellos, hablar un video de uno, otro video de otro y así de los 4. Pero este video va a ser sobre los 4 yogas. Y vamos a empezar a hablar primero del Karma Yoga, ¿no? La primera palabra es cómo lográs el estado de unión, karma. Perdón, cómo lográs el estado de yoga, unión, a través de karma, la acción. La palabra karma en este contexto del yoga, de este sistema de yoga, no se refiere a la ley de causa y efecto, sino que se refiere al yoga de la acción, también traducido a veces como el yoga del servicio desinteresado, ¿no? El yoga donde que la persona no busca una recompensa de su acción, ¿no? También a veces se traduce como el yoga que digamos, hace del resultado de sus acciones una ofrenda a la divinidad. Entonces, Karma Yoga sería el yoga que no busca una recompensa de lo que hace la persona. Eso no significa, lo digo con mayúscula, que no la tenga la recompensa o no tenga el fruto de sus acciones. Por ejemplo, uno planta un ciruelo, un árbol de ciruelas, y mucha gente lo planta para después, en un futuro, en unos años, tener ricas ciruelas, y busca ese fruto y es lo único que quiere, o tiene una plantación grande de ciruelas, de ciruelos. Y otra persona puede plantar un árbol de ciruela para también interactuar con ese ser o para tener sombra, no solo ciruelas, y también por eso lo cuida, no solamente porque le da. Entonces, el Karma Yoga lo que busca básicamente es que tus acciones no tengan como motivación perseguir los frutos, ¿no? Como hablan algunos maestros, eliminar lo más posible la mentalidad especialmente de búsqueda de fruto, ¿no? Entonces, hago una acción, pero no solo la hago para que me dé un buen resultado, sino que la hago porque voy a ayudar a otros o me da satisfacción. Por ejemplo, esto uno debería hacerlo en el trabajo. Si uno trabaja, debería no solo trabajar para esperar el sueldo a fin de mes o a principio de mes, sino que si hace un trabajo especialmente que se relaciona con personas, uno tiene que tratar de hacer ese trabajo para que eh, la persona tenga un beneficio, y naturalmente si el otro tiene un beneficio vos también lo vas a obtener. De hecho es tan importante el Karma Yoga que cuando vas a vivir a un ashram en la India o en Oriente, lo principal que te plantean los monjes es qué seva, qué servicio vas a hacer, ¿no? Que eso sería qué Karma Yoga te va a tocar en el ashram. A veces te va a tocar limpiar, ordenar, cultivar flores, ¿no? Hacer ceremonias, depende del servicio, estudiar. Entonces, y es tan importante el Karma Yoga porque nos limpia el corazón, nos saca de la individualidad del yo, ¿no? Y nos fomenta y nos impulsa hacia la unidad, como lo hacen en realidad todos los yogas. Entonces,
El Karma Yoga es tan importante que el Bhagavad Gita, el capítulo 3 y el capítulo 5, hablan del Karma Yoga, ¿no? Se llaman Karma Yoga. De hecho, el capítulo 3 se llama Karma Yoga, el yoga del servicio desinteresado, ¿no? La primera etapa del Karma Yoga es que vos te desapegues del fruto. Segunda etapa del Karma Yoga en el capítulo 5 del Bhagavad Gita es el yoga con la acción con una conciencia divina, es decir, entrego el resultado que obtuve de esa acción a la divinidad. Por eso en la India a veces la gente cobra dinero, el sueldo, y va y lo ofrenda en un templo y después se lo lleva, no lo hace como simbólicamente, o va y compra algo para el altar o lo que sea como ofrenda. El Karma Yoga entonces también podés hacerlo de muchas formas, ¿no? Tenés un grupo y a una persona la becás, no le cobrás o le cobras menos. Bueno, hay muchas formas de hacer Karma Yoga, de ir poco a poco desprendiéndose del fruto de tus propias acciones. Después estamos dando pantallazos generales, vamos al Bhakti Yoga, porque es el Karma Yoga muchas veces desemboca en Bhakti Yoga, ¿no? Especialmente cuando ya hice del fruto una acción, entonces estoy haciendo una ofrenda, y la ofrenda pertenece al mundo del Bhakti. El Bhakti Yoga es el yoga de las emociones o el yoga de la devoción, ¿no? Todos los maestros que están hablando todo el tiempo de estos 4 yogas. Swami Vivekananda escribió un libro sobre cada uno de los yogas, Swami Shivananda también, Ramakrishna Paramahansa, Ramana Maharshi, todos los grandes maestros hablan de estos 4 yogas. Entonces, el Bhakti Yoga sería el yoga de la devoción, donde yo me uno a través de la purificación de las emociones, a través de mantras, de rituales, ¿no? De puya, de ofrendas, ofrendo lo que como, ofrendo mi ropa, ofrendo mi mente, ofrendo mi vida. Un Bhakti Yogi se levanta y hace de su día una ofrenda, ¿no? Teniendo gratitud a la vida, gratitud a la Madre Tierra, gratitud a la divinidad. Entonces, el Bhakti Yoga lo que busca es que purifiques tus emociones y esas emociones te lleven a hacer buenas acciones y viceversa. Si purificas tus acciones, te van a llevar a emociones lindas. Entonces el Bhakti Yoga tiene procesos de diferentes ofrendas, ¿no? Las religiones se puede decir que pertenecen al mundo del Bhakti Yoga, ¿no? Al mismo tiempo, como digo siempre en los cursos, cada uno de estos yogas tiene como su propia debilidad o su propio talón de Aquiles, ¿no? El del primero, el del Karma Yoga, que me olvidé de mencionarlo, es que uno se vuelve simplemente un filántropo, una persona que hace acciones, pero pierde de vista que esas acciones benévolas que puede hacer hacia otros, también no las ofrenda a la divinidad. Entonces se vuelve una persona de pronto con mucha piedad, pero no con búsqueda de trascendencia. Entonces ahí está por eso hay que salir de la primera etapa del Karma Yoga y después hacer una ofrenda de mi vida y de mis acciones. Ahí ya volví, espiritualicé, entre comillas, Karma Yoga y ya no estoy en peligro de que volverme solo un filántropo. Y el Bhakti Yoga, di la explicación de lo que el Karma Yoga produce, el Bhakti Yoga, si no está bien considerado, bien dirigido, produce fanatismo religioso, ¿no? ¿No? La persona que tiene un Bhakti Yoga maduro ve a que otros sistemas de espiritualidad diferentes al que él practica también están alcanzando de alguna manera a la divinidad suprema. Con otro nombre, con otro método o con otros métodos, en otra civilización, en otra cultura, ¿no? No ve diferencia entre la devoción que presentaba Jesús y la devoción que puede presentar Krishna, ¿no? Entonces, como haciendo comparativamente Occidente con la India. Entonces, un Bhakti Yogi es aquel que trabaja con la gratitud, con las ofrendas y le intenta devolver a nivel material y emocional todo el bienestar y la vida que la divinidad nos puso sobre la tierra, ¿no? Devuelve, inclusive hace del cuerpo una ofrenda. Cuando uno puede practicar inclusive Hatha Yoga, asanas y pranayama con un espíritu de bhakti. Entonces estoy haciendo pranayama y asanas para darle bienestar al cuerpo porque me sostiene la vida dentro. Entonces estoy practicando un subsistema que sería el Hatha Yoga, pero con un espíritu de devoción.
¿no? También tengo que tener devoción por la divinidad, tengo que tener devoción por la vida, devoción por los maestros, devoción por el saber. Si yo mantengo el hilo de la devoción alto, entonces es muy difícil que me vaya a ir de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque tengo devoción por la trascendencia, tengo devoción por la sanación, tengo devoción, es decir, me vuelvo un devoto de la elevación, no necesariamente un devoto de una religión, sino que me vuelvo un devoto de la verdad. Entonces el bhakti busca por ese lado eh, que vos purifiques tus emociones y de ellas las vuelvas devoción, ¿no? También es considerado como el yoga del amor, el yoga que más busca amar a la divinidad, ¿no? Que cree que la relación, la única relación posible entre el ser humano o entre todo ser vivo y la divinidad es el amor. Eso es un principio del bhakti que utiliza los malas para cantar mantras, para hacer puya, para hacer... Por eso cuando uno va a un centro de yoga o a un templo y ve un altar, es bhakti yoga. Pero el peligro que tiene es que uno se vuelva un intolerante religioso porque no practica la filosofía de la India, entonces no sirve, o no practica este budismo, entonces no sirve, o no practica tal o cual corriente y por eso no sirve. Entonces, el Bhakti Yoga, si está bien fundamentado, es ante todo incrementa el nivel de tolerancia hacia otras propuestas espirituales. Entonces, ese sería el segundo yoga, que es cuando una persona usa un mala en el cuerpo o usa cualquier cosa que lo identifique con X cosa, normalmente pertenece al mundo del Bhakti, como por ejemplo el mala o lo que sea, ¿no? Entonces, eso sería el segundo de los yogas. Después viene el tercero, que es el Raja Yoga, R-A-J-A, Raja Yoga. O yoga real, significa el yoga de la mente, ¿no? Es uno de los yogas, de los 4, uno de los más extensos, ¿no? El Bhakti Yoga que nombré antes tiene 9 procesos, ¿no? Escuchar, cantar, recordar, ¿no? Adorar, entregarse, etcétera, etcétera. Y el Raja Yoga tiene 8, tiene un proceso menos, pero es mucho más extenso, porque cada uno de esos procesos del Raja Yoga es muy amplio, ¿no? Y es el yoga que, por ejemplo, da origen al Hatha Yoga, que hoy en día se practica mucho. El asana y el pranayama salen del Raja Yoga, ¿no? De este sistema que estoy hablando. Entonces, es un sistema que amplifica, ¿no? Tiene 8 procesos, yamas, niyamas, ¿no? Asana, pranayama, etcétera, etcétera. Y es un sistema que cuando practicas meditación sale de ahí, cuando practicas postura sale de ahí. ¿No? Por ejemplo, de pronto estás sentado o sentada con la espalda derecha, esa postura, ese asana, sale del Raja Yoga, pero tenés un mala y estás cantando mantras. Entonces ahí, aunque no quieras, estás haciendo técnicas de 2 yogas. Estás quieto, dominando el cuerpo a través del asana y entrando en el mundo de la devoción a lo supremo a través del mantra. ¿No? Y así, entonces, el Raja Yoga da origen al Hatha Yoga, ¿no? Y también el origen al trabajo sobre la mente, ¿no? Por eso es el yoga real, el yoga más extenso, que cuando Patanjali Maharishi apareció en este mundo, él le llamó a ese sistema Astanga Yoga, porque el Raja Yoga era muy amplio antes, pero estaba muy desordenado. Entonces Patanjali lo recopiló y lo volvió 8 pasos, 7 pasos, porque el octavo sería el Samadhi, la iluminación. Entonces Patanjali lo ordenó y se pasó a llamar Astanga Yoga, que no es un sistema de Hatha Yoga, sino que es un sistema que involucra estos pasos que nombré antes. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. Esos serían los 8 pasos. Entonces no es tan barato ser un Astanga Yogi moderno o un Raja Yogi, que es practicar esos sistemas de Asana, Pranayama, meditación, control de los sentidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y el Raja Yoga es el yoga que el peligro que tiene es de que por mucho trabajo con la mente haya mucho movimiento mental y haya más perturbación que calma, o que a través de trabajar mucho con el cuerpo y las asana y pranayama, en vez de trascender el cuerpo, se genere el apego al cuerpo. Se genere el apego a la flexibilidad, el apego a la línea cuando estoy haciendo, el apego a estar flaco, a estar de determinada manera. Entonces,
Esos son los dos grandes apegos o los dos grandes talones de Aquiles que podrían tener una más actividad mental a pesar de que practicando yoga, o más apego al cuerpo en vez de trascender el cuerpo. Y por último, viene el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, el yoga del saber, donde no solo alcanza, imagínense que yo estoy practicando técnicas de los tres anteriores, estoy tratando de que mis acciones no busquen resultado, hacer de mis acciones una ofrenda, estaría en el Karma Yoga y ya entrando en el Bhakti, y después estoy haciendo ceremonias, puya, mantras, ofrendas, tengo gratitud, o sea que estoy en el mundo del Bhakti. Y por último estoy también haciendo asana, pranayama, o sea que estoy en el mundo del Raja Yoga a través del Hatha Yoga, ¿no? Pero si yo no entendí para dónde van las asanas cuando las practico, qué es lo que buscan, qué es lo que persiguen, para dónde va el pranayama, qué es lo que busca, qué es lo que persigue, qué es lo que intenta lograr, para dónde va el control de los sentidos, para dónde va el hecho de cantar mantras con el mala o utilizar mantras y sonidos espirituales para cambiar la frecuencia. Si no entiendo por qué mis acciones deben ser conscientes y yo no tengo una fundamentación de entendimiento, al principio intelectual, después va a ser vivencial. El Jnana Yoga primero es que entiendo y después lo vivencio. Primero entiendo el conocimiento y si practico, termino haciendo del conocimiento una experiencia, ¿no? El Jnana Yoga propone estudiar textos, estudiar libros de maestros, ¿no? El Vedanta, por ejemplo, es muy extenso, el Tantra también, tenés textos, libros para leer, pero casi de manera infinita, y que hoy en día a día, los maestros también están también desglosando y madurando todos esos textos antiguos, lo están cosiendo, como dicen los maestros, ¿no? Nos están como haciendo más limpio y más apropiado y más adecuado para el mundo contemporáneo, todos estos saberes. Entonces, eso, el Jnana Yoga busca que vos entiendas. Por ejemplo, entras a un templo de la India, ¿por qué tenés que postrarte? Si te querés postrar, no lo hagas porque sí. ¿Por qué cuando un maestro entra vos tenés que saludarlo así? O lo que sea. Que uno tenga un entendimiento real detrás de todo lo que hace y cuando hace una postura de yoga la entienda por qué se tiene que hacer, o para qué, o por qué sentarse en meditación y volverse como una pirámide con el cuerpo, ¿no? Que uno tenga una fundamentación primero intelectual y después vivencial. El Jnana Yoga lo que va a hacer es que le va a dar sentido a todas las prácticas y técnicas. Le va a dar un sentido de entendimiento, porque si no entendés, vas a tener un poquito de incomodidad porque lo vas a hacer de manera mecánica sin entender el trasfondo que hay detrás. ¿No? El trasfondo de hacer un mantra, el trasfondo de estudiar un maestro, o estudiar las palabras, o escuchar los tópicos de un maestro, o de un guía, o de un lo que sea. Entonces, y el peligro que tiene el Jnana Yoga es que te vuelvas mucho saber, te vuelvas muy soberbio, o te vuelvas ateo, te vuelvas que por encima de tu mente no hay nada, ¿no? Te vuelvas como muy descartador, como descarte de todo, ¿no? Entonces, ese es el gran peligro que tiene Jnana Yoga, de que tu saber, en vez de incrementar tu humildad, al estilo de Sócrates, solo sé que no sé nada, como repetía Sócrates, que digas, solo sé que sé mucho. Entonces, el Jnana Yoga viene a fundamentar todo lo demás. Y si vos lo ves, estos 4 yogas son complementarios. Y si uno practica uno solo, aislado de los demás, normalmente queda como con gusto a poco, queda con comprensiones inapropiadas. Por eso, estos 4 yogas deberían trabajar en conjunto, porque los yogis se dieron cuenta en la antigüedad que uno se desequilibraba en el actuar, por eso viene el Karma Yoga, uno se desequilibraba con las emociones, para eso apareció el Bhakti Yoga, uno se desequilibraba con el cuerpo y con la mente, y con los sentidos, para eso aparece el Raja Yoga, y uno se desequilibraba con el saber, por saber mucho o por saber poco, y para eso aparece el Jnana Yoga. Son las 4 defectos, son las 4 tendencias de error que los humanos tenemos, es
No saber cómo actuar, para eso está el Karma Yoga. No saber qué hacer con esta emoción, preguntarle al Bhakti Yoga. No saber qué hacer con mi cuerpo, con mis sentidos, con mi prana, preguntarle al Raja Yoga. Y no saber con mi entendimiento, buscarlo en las técnicas del Jnana Yoga. Entonces, y ahí el tema va a ser muy amplio, muy multiabarcante, pero es muy necesario si querés entender los tópicos, al menos los tópicos basados en el Vedanta, en el Tantra y en la antigua comprensión de los orientales. Así que gracias y espero que te sirva, a pesar de que fue breve, una mirada rápida a los 4 yogas. Om Tat Sat, muchas gracias.